Bueno, muy bienvenidos a la Universidad Adolfo Ibáñez, a la Escuela de Negocios, a nuestra sede de posgrado. Quiero agradecerles a todos hoy día por su presencia en este seminario, Guerra Comercial, cómo enfrentar el nuevo escenario económico global. Es una gran pregunta que hemos estado trabajando aquí con los profesores del área de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios y que ha estado en el debate y en el análisis de todos los programas económicos y que nos tiene muy desafiados. Yo soy Magdalena Ninat, soy directora del Centro de Futuros Empresariales de la Escuela de Negocios y lo que hacemos en este centro es justamente analizar, junto con los actores del mundo empresarial y económico, cómo estas fuerzas externas están transformando nuestra economía y el entorno en que se desarrollan las empresas. Esta es una pregunta que nos hacemos justamente porque estamos convencidos del valor del desarrollo empresarial para el bienestar de la sociedad, de esa capacidad única que tienen los negocios de generar innovación, de disponer de recursos, de capital humano, financiero, para encontrar soluciones para los desafíos del mundo actual. Y entonces vemos que tanto la tecnología está cambiando, transformando la forma de hacer negocios y también nuestra sociedad, los cambios sociales y demográficos y sin duda el entorno geopolítico. Y por supuesto, estábamos organizando desde el año pasado un ciclo de futuro del crecimiento, entendiendo que el crecimiento es fundamental para los países y que Chile ha estado bastante estancado en una cifra alrededor de del 2%, y que eso nos desafía no solo a las políticas públicas, la política fiscal y monetaria, sino que también al mundo empresarial a pensar un poquito cómo movilizar el crecimiento económico. Y estábamos en este ciclo preguntándonos sobre el futuro del crecimiento y, bueno, ya se veía venir que el presidente Trump traía una agenda disruptiva como ya había hecho en su anterior mandato. Y bueno, y viene esta medida que obviamente profundiza esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, nos pone aranceles a todos y las repercusiones a nivel económico, pero también geopolítico, como nunca se cruza la política con la economía y la economía con el desarrollo empresarial. Entonces, ese es el contexto en que hacemos esta invitación y este seminario. Queremos, para partir, dar la bienvenida a todos y agradecer en especial a nuestros expositores y panelistas que no solo están aquí esta mañana, sino que prontamente aceptaron la invitación con gran entusiasmo y a todos ustedes por acompañarnos. Saludo especialmente a Heraldo Muñoz, ex canciller de Chile, Andrea Tocman, economista jefa de Quiñenco, Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda y académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Pablo García, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad, Adolfo Ibáñez y Kevin Cowan, también académico y profesor titular de la Escuela de Negocios. Y quiero partir por darle el espacio a Heraldo, que nos acompaña para darnos una visión a ver si nos ayuda a entender el contexto geopolítico y cómo tenemos que navegar este contexto. Muchas gracias, Heraldo, por estar aquí. Vamos a poner... Bueno, muchas gracias por la invitación de la Escuela de Negocios. De hecho, cuando fueron los anuncios de Trump en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, estábamos hablando con Kevin en ese momento mismo. Y mientras él me invitaba a este evento, estábamos escuchando las noticias de las tarifas arancelarias que impuso Trump. Pero parto por hacer una observación general, y es que estamos viviendo un escenario internacional muy sombrío de crisis, de guerras, de miserias que afectan al escenario internacional en crisis de corto y de más largo alcance o estructurales. Estamos bastante lejos
de aquella predicción de Francis Fukuyama del fin de la historia, cuando pensaba que se iba a universalizar la economía de mercado y la democracia liberal. Y cuando uno mira el escenario internacional, de la invasión de Rusia, de Ucrania, del conflicto que ha estallado nuevamente en el Medio Oriente, entre Israel y Palestina, particularmente en Gaza, la guerra que está por estallar entre India y Pakistán, los enfrentamientos que han habido. Conozco muy bien Pakistán porque estuve haciendo una investigación del asesinato de Benazir Bhutto durante un tiempo importante, un encargo del secretario general de Naciones Unidas, así que conozco muy bien las pasiones respecto a Cachemira, y eso puede estallar, y son dos potencias nucleares las que están en juego. Y agreguemos las crisis de largo aliento, la crisis planetaria de cambio climático que no ha sido resuelta, y que de hecho vamos en la dirección totalmente contraria. Además con un presidente de Estados Unidos que es negacionista respecto al fenómeno del cambio climático. O una situación como el desarrollo descontrolado de la inteligencia artificial, que con todos sus beneficios trae enormes peligros. Y quizás la tensión estructural que nos va a acompañar durante mucho tiempo, que es la pugna por la hegemonía global entre Estados Unidos y China. Esa es la pugna entre la potencia ascendente, China, que desafía la potencia del status quo, Estados Unidos. Y eso ya ha ocurrido en la historia, y por eso se habla incluso de la contradicción de Tucídides, cuando Atenas desafió a Esparta, y eso terminó en guerra. Y Graham Allison hizo un estudio en Harvard de 16 casos donde la potencia ascendente desafía a la potencia status quo, 12 terminaron en guerra. Entonces, esta tensión estructural hay que tenerla muy presente. En este marco, entonces, ocurre lo del denominado Día de la Liberación, este anuncio de la imposición de tarifas arancelarias, de aranceles por parte de Trump, aranceles recíprocos, supuestamente en respuesta a los aranceles de los otros países o a medidas no arancelarias. 34% a China partió, 20% a la Unión Europea, 46% a Vietnam, sabemos las cifras. Y luego lo que vino fue entre Estados Unidos y China golpes y contragolpes que terminaron en 145% de aranceles a las importaciones chinas a Estados Unidos y 125% de China al retrucar hacia Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo en Estados Unidos es que se ha dinamitado el sistema de comercio global. Y lo que hay hoy día es caos e incertidumbre global. Y eso creo que es lo que está marcando este periodo. Y además Trump está implementando un proyecto refundacional en Estados Unidos. Tenemos que tener presente eso, porque no se trata solamente de un cambio fundamental en las reglas del comercio global. No, se trata de un proyecto refundacional en Estados Unidos. No tengo tiempo para alargarme en eso, con consecuencias internacionales de lo que está haciendo respecto a las universidades, a la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Bueno, son muchas las aristas y las evidencias de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ahora, 145% de arancel a China, pero hay que agregar otras cosas, porque Trump ahora exige licencias para exportar microchips a China y eso ha afectado fuertemente a firmas tecnológicas como Nvidia. Y paralelamente Estados Unidos fijó tarifas portuarias a buques construidos y operados por China, lo cual puede repercutir en los costos del transporte naviero a nivel mundial. Y esto va a empezar a operar en octubre y se aplicaría por tonelada o por contenedor y por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en que los buques atraquen. Entonces, estas medidas
han significado, por ejemplo, que empresas de transporte y sitios de comercio con capitales chinos, como por ejemplo Temu y Shein, ya han informado que van a incrementar los precios a todos los clientes en Estados Unidos. Esto va más allá de los aranceles. Y por cierto, la economía china enfrenta problemas internos generados por la crisis inmobiliaria, por una caída del consumo interno y presiones deflacionarias, que con los efectos de los aranceles, bueno, puede significar una desaceleración aún mayor de la economía china, con las consecuencias para nuestro país, porque si hay más desaceleración en China, probablemente nos van a comprar menos cobre, eso va a afectar el precio del cobre y el tipo de cambio. Entonces, son situaciones que tenemos que tener presentes y tener presente también que este conflicto estratégico, del cual hablé, entre Estados Unidos y China a nivel global, tiene repercusiones para América Latina y para China en particular. ¿Por qué? Porque en definitiva, si esta es la visión fundamental de Estados Unidos, que es volver un poco al siglo XIX, a la doctrina Monroe, que lo que hacía era tratar de alejar a las potencias europeas en el siglo XIX de nuestra región, ahora se trata de alejar a China o de minimizar la influencia y la presencia de China en los países de la región. Ahora, para Trump, la política comercial no es solo un instrumento de negociación política y de presión para conseguir objetivos relacionados al comercio, sino que también objetivos alejados del comercio, como por ejemplo la migración o por ejemplo el tráfico de fentanilo. Entonces se usa la política comercial para propósitos ajenos al comercio y eso está bien claro, o incluso para cuestiones puntuales como una rebaja o la exención de las tarifas que se le cobran a los buques de guerra de Estados Unidos para cruzar el canal de Panamá. Entonces, francamente estamos viendo algo que es bien inusual, por decirlo lo menos. Ahora, el mandatario norteamericano al final tuvo que retroceder en su política arancelaria básicamente por el pánico en el mercado de los bonos de Estados Unidos. Como ustedes bien saben, los bonos de Estados Unidos a 10 años han sido siempre un refugio para los capitales en momentos de crisis, pero en esta oportunidad cayeron las acciones, pero también los bonos del Tesoro. Quizás los bancos centrales están diversificando sus reservas fuera del dólar, que se ha debilitado bastante. De hecho, el dólar registró el peor desempeño en los primeros 100 días de Trump desde la presidencia de Richard Nixon, cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro. Estamos hablando de una declinación importante. Ahora, el primer retroceso, como sabemos, fue el anuncio de una pausa de 90 días para la aplicación de los aranceles a la mayoría de los países, con excepción de China, manteniendo el arancel universal del 10%. Y eso ocurrió porque, según Trump, decenas de líderes mundiales le rogaron negociar y estaban dispuestos a, como dijo vulgarmente, a besar el trasero. Y por eso entonces decidió, bueno, desde esta perspectiva de la incertidumbre estratégica, veamos si podemos obtener los mejores acuerdos. Ahora, Jerome Powell, como ustedes sabrán, el presidente de la Fed anticipó que el aumento de los aranceles decretados por Trump ya ha traído consigo una desaceleración del crecimiento económico y significará una mayor inflación. Bueno, a Trump no le gustó para nada estas declaraciones e insinuó que iba a remover a Powell, pero como los mercados reaccionaron negativamente a estos dichos, después corrigió y dijo que no lo iba a despedir. Ahora, este contexto económico pesimista entonces lo que obligó a Trump a retroceder, y la pausa de los 90 días en todo caso no eliminó el arancel en vigor del 25% a los autos producidos en el exterior, tampoco al acero, y ojo que Trump ha venido insistiendo y acaba de anunciar hace un par de días atrás que vienen fuertes aranceles a los productos farmacéuticos.
Entonces, esa pausa de 90 días no elimina estos otros aranceles. Segundo retroceso. Bueno, beneficiando directamente a China, Trump eximió de los aranceles a los teléfonos celulares y a otros productos digitales, y así evitó, según un analista, un armagedón para las empresas tecnológicas, particularmente Apple, que importa desde China el 90% de sus iPhones, el 90%. Apple acaba de decir que parece que va a trasladar toda su producción a la India, pero por ahora es de China. Y un golpe a los consumidores de Estados Unidos, porque imaginen el efecto que podría tener que tengan que pagar por cada celular 500, 600 dólares más, producto de estas tarifas. Entonces, ahí hubo un retroceso. Un tercer retroceso aparente aconteció cuando Trump sugirió que el arancel de 145% a China podría bajar, que no será tan alto, pero que no será de cero, dijo. Lo que sucede es que China se resiste a negociar bajo presión. Ya ha tenido una actitud bastante dura, pese a que Trump declaró que le gustaría que Xi Jinping lo llame por teléfono. Y hay un misterio que ocurrió hace una semana y media atrás, más o menos, de una supuesta llamada de Xi al presidente Trump, donde este supuestamente le dijo, y lo cito: yo soy el dueño de esta tienda gigante y hermosa, Estados Unidos, y yo pongo los precios y diré, si quieres comprar, esto es lo que tienes que pagar. Fin de la cita. Sin embargo, el Financial Times consultó en todos los lugares y se negó que hubiera existido una llamada de Xi Jinping a Trump. Si Trump inventó la supuesta llamada. Y quiero citar aquí a Song Yan-Su Liu, que es un analista senior del Council on Foreign Relations, que sostiene que Trump y su entorno han calculado mal la resiliencia de China, de la economía china, y la actitud de resistencia de Xi Jinping, pensando en que se iba a apresurar a buscar un acuerdo con Trump. Además, el estilo de Trump de buscar diálogos personales con Xi Jinping o con otros mandatarios para arrogarse el mérito de haber conseguido un deal, es totalmente contrario al estilo de Xi Jinping, porque Xi Jinping no negocia directamente con otros mandatarios, sino que son sus subalternos quienes negocian, y Xi Jinping sanciona los acuerdos a los que lleguen sus funcionarios. Por lo tanto, todo esto de la llamada telefónica, de los contactos que tanto le gustan a Trump, no tiene ninguna viabilidad. Y quiero citar también un concepto político clave de Xi Jinping, según este analista del Council on Foreign Relations, que es la idea de Xi Ku, o tragarse amargura. Es decir, que China está dispuesta a lidiar con las adversidades porque se trata de una cuestión de dignidad y de la percepción de que China ha sido humillada durante 100 años. Y por lo tanto, eso significa que están dispuestos a negociar, pero no bajo condiciones indignas, que sean impuestas unilateralmente y que afecten la imagen de Xi y la imagen del Partido Comunista Chino. Y este es un punto que a mí me pareció importante de consignar. Ahora, los chinos ven lo sucedido hasta ahora como un triunfo táctico, porque Estados Unidos o tendrá que asumir el costo de traspasarle el 245% a los consumidores, o tendrá que bajar esos aranceles. Y la guerra comercial, ojo, no solo afecta a la estabilidad económica global, sino que la seguridad mundial. Han habido crecientes acusaciones de ataques de ciberseguridad en los últimos tiempos entre China y Estados Unidos, y Beijing está utilizando también la coerción política diplomática contra los aliados de Estados Unidos, y con una combinación de una ofensiva de encanto con países como Corea del Sur, Japón. La aproximación ha sido bien significativa en las últimas semanas, y también con Europa, que enfrenta lo que sabemos respecto a Trump, una distancia enorme. Ahora, Washington y Beijing acaban de confirmar este fin de semana que en Suiza
este fin de semana se efectuarán conversaciones bilaterales para desescalar la guerra arancelaria. Es decir, no se trataría de lograr un acuerdo integral o definitivo, sino que de bajar las tensiones entre los dos países y crear un clima conducente a una negociación. Por cierto, eso ha sido bien recibido por los mercados, al igual que el acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido, que en realidad es bastante modesto, lo conversábamos recién, no es, porque incluso Trump dijo que esto iba a conducir a un acuerdo mayor. Es bien modesto, pero por lo menos es una señal. Y bueno, lo que se rumorea es que los aranceles de Estados Unidos a China podrían bajar a entre 50 y 65%, que habría un enfoque escalonado. Esto, según el Wall Street Journal, con gravámenes más bajos para los productos considerados no esenciales para la seguridad nacional y alrededor del 100% de los bienes considerados estratégicos, ¿ya? Y que se aplicarían en todo caso de manera gradual. Pero esto es rumor, no es más que eso. Ahora, ¿cuáles son los datos de todo esto? Los aranceles de Estados Unidos son ahora los más elevados en todo un siglo. La confianza en los consumidores se ha desplomado al segundo punto más bajo desde los años 50. Y las expectativas de inflación han escalado al mayor nivel desde el año 81. Los consumidores evidentemente están restringiendo sus gastos y las empresas están postergando sus proyectos ante la incertidumbre que está reinando, digamos, ¿eh? La OMC prevé una contracción del comercio mundial de hasta 1,5%, y tanto la UNCTAD como el Fondo Monetario estiman que la confrontación arancelaria, bueno, conducirá a un retroceso del crecimiento en China, en Estados Unidos y de la economía global. El índice de confianza en la encuesta de la Universidad de Michigan descendió fuertemente en abril respecto al mes anterior, llegando a la cuarta cifra más baja desde finales de los 70. Y las expectativas de inflación de la misma encuesta aumentaron al nivel más alto desde el año 1991. Entonces estamos ante la posibilidad de una recesión en Estados Unidos y de un aumento de la inflación, es decir, esta inflación es un escenario posible. Ahora, a veces el alivio de los 90 días, Chile está con este arancel universal del 10%, y creo que hay que preguntarse, bueno, el cobre y la madera están en estudio todavía, no sabemos lo que va a pasar. De aquí a noviembre veríamos esos estudios si se le ponen o no aranceles especiales. Preguntarse qué es lo que hay detrás de estas medidas de Trump. Dos factores clave a mi juicio. Primero, Trump y sus asesores más cercanos no creen en la globalización, no creen en el libre comercio. De hecho, piensan que el comercio global se ha prestado para el robo, para el abuso. Estados Unidos es una suerte de víctima del sistema de globalización y de apertura comercial. Y bueno, detestan la globalización, pero resulta casi imposible desmontar las cadenas de valor y de abastecimiento. Ustedes conocen cómo opera la economía internacional. Entonces, la globalización productiva es un hecho. ¿Cómo se va a revertir, digamos, cuando, por ejemplo, incluso la producción de automóviles en Estados Unidos dependen de un 60% de partes y piezas importadas desde el exterior? ¿Cómo desmontas eso? Es muy difícil, pero esta es la actitud de Trump. Y no va a bastar que los países rebajen o incluso eliminen los aranceles a los productos de Estados Unidos. No, porque ya Estados Unidos ha recibido algunas ofertas de cero arancel y Estados Unidos dice que no, porque lo que quiere Trump es eliminar el déficit comercial con cada país. Es decir, que los países le compren más a Estados Unidos hasta equilibrar la balanza comercial, fuera de eliminar las barreras no arancelarias, digamos. Entonces, esto equivale a renunciar a las ventajas de la especialización. Y resulta imposible mientras Estados Unidos gaste más de lo que son sus ingresos. Es una cuestión fundamental hasta los que tomamos Economía Internacional 1,
¿ah? Sabemos que una situación de déficit comercial depende de la disparidad entre el ahorro y la inversión interna agregadas. Entonces, esta es una situación que tiene que ver con la visión mercantilista de Trump, que tiene que ver además con la presidencia de Herbert Hoover y la ley arancelaria que hizo que la Gran Depresión se profundizara y se extendiese a nivel global. Y el segundo factor explicativo es político. Trump cree que con estas medidas va a seguir atrayendo al trabajador industrial, a los trabajadores del Rust Belt, y que va a preservar lo que ganó en noviembre en los 7 estados clave de Estados Unidos, y por eso que tuvo en este anuncio que hizo en el Jardín de las Rosas a un trabajador automotriz que tomó la palabra y por cierto lo alabó y alabó el proteccionismo, porque la idea es la reindustrialización y obligar a las empresas entonces, tanto extranjeras como nacionales que están en el exterior, a trasladarse a Estados Unidos a producir. Pero esto es bien complicado porque, bueno, Estados Unidos se ha concentrado más bien en la tecnología de punta y volver a una reindustrialización manufacturera clásica parece retroceder al siglo XX, digamos, y por eso que hace difícil. Voy al punto final. ¿Qué hacer desde el punto de vista de Chile? Primero, yo creo que Chile ha actuado acertadamente, descartando cualquier retaliación, que sería absurda. La Cancillería solicitó consultas en el marco del TLC bilateral, que están contempladas, por lo demás, en los mecanismos de solución de controversia. El primer paso son las consultas y luego pueden haber otros mecanismos de consulta, como los buenos oficios, incluso el establecimiento de un grupo arbitral, pero no estamos ahí. Positivo también que se haya conformado un comité de alto nivel para la respuesta estratégica de política económica internacional liderado por la Cancillería y Hacienda, ¿no? Y una buena señal la reunión realizada en Washington, donde estuvo la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, nuestro embajador en Washington, un equipo, con el USTR, con el representante de comercio, que es un logro bien significativo porque las demandas que hay de distintos países, algunos mucho más grandes que Chile, para reunirse con el USTR son enormes, y yo creo que el que se haya ya realizado una reunión y que se hayan agendado 2 más para el primer semestre, creo que es importante, y que se hayan colocado los temas, las materias importantes en la agenda, que son los supuestos incumplimientos de Chile en materia de propiedad intelectual, la permisología y la noción de investment screening, que puede leerse como una solicitud de Washington de limitar las inversiones de China en áreas estratégicas de nuestra economía. Más allá de esta insinuación puntual de Estados Unidos, yo soy partidario de estudiar la filtración de inversiones en áreas críticas, tomando especialmente la experiencia de Australia. Ahí hay una oficina que depende de Hacienda, que tiene que desarrollar informes técnicos, una oficina absolutamente apolítica, independiente, que tiene que informar respecto a cualquier inversión que se prohíbe. Yo creo que hay que estudiar esa posibilidad, ¿no? Y hay que dialogar con cabeza fría. En los momentos más difíciles que uno tiene en la Cancillería, y estando a cargo además de comercio, es que uno tiene que tener serena firmeza, ¿no? Y por lo tanto la cabeza fría es fundamental para pedir que se respeten los términos del TLC, que tenemos que resolver los reclamos persistentes de Estados Unidos. Tenemos que recordarle que ellos gozan de arancel cero, ¿ah? Y tenemos que recordarles que ellos tienen un balance comercial favorable, ¿sí? Que son todos puntos, argumentos para Chile. Pero hay que mirar a estos reclamos en materia de propiedad intelectual, por ejemplo, la piratería online, de la cual se queja Estados Unidos más o menos regularmente en el documento de Foreign Trade Barriers. Igualmente, yo creo que como Estados Unidos tendría interés en tierras raras y en minerales críticos, hay que poner eso en la mesa de negociaciones.
Ahora, suponiendo que se mantiene el 10% de arancel para las exportaciones nacionales, tenemos que ver cómo quedamos comparativamente. En el caso de las exportaciones de salmón, 40% de ellas van al mercado de Estados Unidos. Nuestro principal competidor es Noruega, que tiene hasta ahora un 15%. Nosotros tenemos 10, tendríamos una cierta ventaja. No tendríamos ventaja respecto al salmón canadiense, sin embargo. Entonces, ojo, hay que ver qué oportunidades se abren. En el caso del vino, nuestro principal competidor no es Francia ni Italia, que tendrían un 20%, que es lo que se le impuso a la Unión Europea, sino que es Argentina, que tiene un 10%, o sea, estamos en las mismas condiciones. Ojo que con toda la sintonía ideológica, con Milei no se libró el 10%, digamos, entonces hay que mirar qué oportunidades se pueden abrir. Segundo, yo creo que el problema principal, ojo, que no es el 10%. El problema principal para Chile son los efectos colaterales e indirectos de una desaceleración de la economía mundial que signifique la caída de la demanda por los productos chilenos. Ese es, a mi juicio, el factor principal de preocupación, no tanto el arancel del 10%. Segundo, Chile tiene que reforzar las alianzas con los países que desean un comercio abierto, basado en reglas, y que cumplan los acuerdos y el derecho internacional. Un artículo bastante extenso del Economista me gustó mucho porque habla que de los distintos polos o bloques económicos globales, el CPTPP o TPP-11, a propósito, que Chile ayudó a rescatar, porque cuando yo era canciller y Trump se sale como primer acto en la Casa Blanca y firma la salida del TPP original, yo llamé a los cancilleres, a los ministros de comercio y le dije, ¿por qué no nos reunimos en Chile y vemos qué hacemos con esto? Y afortunadamente vinieron todos, vinieron 2 ministros de Japón, de hecho. Y rescatamos el TPP y le pusimos TPP-11 con los 11 integrantes. Sacamos 20 normas que había colocado Estados Unidos, básicamente en respecto a propiedad intelectual, que por lo demás no le afectaban a Chile. Bueno, hoy día es una tabla de salvación el TPP-11, qué bueno que lo tenemos, tan vilipendiado. Los ataques que yo recibí en esa época fueron duros. Incluso me tuve que quedar callado en un momento. Y lo que dice el economista es que TPP-11 más la Unión Europea pueden reconstituir el sistema de comercio internacional y terminar con una nueva OMC, una OMC más fuerte, digamos, de lo que es ahora. Entonces yo creo que hay que buscar las alianzas con esos países. Y hay que retomar esfuerzos por promover una integración latinoamericana, aunque sea modesta. En determinado momento hicimos un esfuerzo por hacer converger la Alianza del Pacífico con el Mercosur. Creamos 7 grupos de trabajo, se empezó a trabajar bien, pero quienes siguieron el esfuerzo que hicimos, por lo menos en el caso de Chile, Argentina por el otro lado fue bien clave, se fueron diluyendo en el tiempo y esa convergencia se perdió. Pero hay que buscar lo que se pueda de manera realista en términos de integración regional. Tercero, creo que hay que ampliar la oferta exportadora y diversificar mercados de exportación y las fuentes de financiamiento. Y qué bueno que tengamos, como dije antes, un tratado como el TPP-11 como alternativa para exportar y para generar cadenas de valor, porque ese es uno de los valores fundamentales del TPP-11, porque cambian las reglas de origen y permite entonces construir cadenas de valor, importar materias primas sin aranceles, agregarle valor a esas materias primas y reexportarlas al resto de los países del TPP-11. Eso todavía no lo hemos explorado. Por eso que creo que fue positivo la visita del presidente a la India, que marcó el inicio de una negociación por un acuerdo de asociación económica, porque hasta ahora tenemos un acuerdo de alcance parcial. Y eso es muy significativo con la economía que se perfila como la tercera
economía del mundo y la más populosa en estos momentos. Así que muy positivo. El viaje a China y Japón, que el presidente va a tomar el avión ahora, yo creo que me parece razonable porque se trata de dos socios claves en términos de comercio y de inversión. Claro, la prudencia diplomática siempre es importante, más aún en los momentos de tensión, donde tenemos esta situación entre Estados Unidos y China. Entonces, hay que cuidar las palabras. Y Chile tiene que mantener buenas relaciones con Estados Unidos, dialogando pragmáticamente todo lo que sea necesario con Estados Unidos, pero sin hipotecar nuestros lazos soberanos con otras potencias, como el caso de China, que es nuestro principal socio comercial. Entonces, creo que hay que buscar aquí un término medio, un equilibrio. Chile no debiese ingresar como miembro al grupo BRICS que lidera China. Es probable que Chile reciba una invitación, ya lo ha insinuado el presidente Lula, y no debiera ingresar por varias razones. Primero, porque hay incoherencia en materia de política económica entre los miembros del BRICS. Segundo, porque hay incoherencia en materia política, de política internacional entre los miembros del grupo. Y tercero, porque el BRICS, liderado por China y por Brasil, pretenden crear una moneda alternativa al dólar. Y eso es una cuestión que es una luz roja para Trump. Entonces, otra cosa es que el presidente acepte ir a la reunión de julio, que está programada de los BRICS en Brasil. Pero hay que ir por Brasil, porque Lula está invitando y porque, bueno, este es un foro de países bien relevantes donde Chile puede decir su discurso, su visión en un momento de crisis global. Entonces, yo soy partidario de una política de autonomía inteligente. Autonomía inteligente de Chile respecto a la pugna hegemónica entre Estados Unidos y China, no alineándose con ninguno de los dos, sino que privilegiando los intereses propios. Ahora, eso es fácil de decir, difícil de ejecutar, pero para eso está la diplomacia, para los desafíos complejos, porque vetar a China también traería consecuencias negativas para nuestro país. Entonces, simplemente no nos podemos alinear. En algunos momentos será con alguno de los dos y será en función de lo que le interesa a nuestro país. Por ejemplo, lo que se ha estado discutiendo en los últimos días, de que dos empresas han desistido de su inversión en el litio. Ahora la embajada de China ha dicho que no, que están dispuestas a invertir. Bueno, hay que ver qué es lo que le conviene a nuestro país. Y cuarto, creo que hay que fortalecer la economía interna, ajustar el gasto, reducir la permisología en serio, priorizar el crecimiento económico sin condiciones y con acuerdos políticos amplios, a mi juicio, y recuperar la capacidad de resiliencia de Chile frente a los shocks externos. Esto requiere algo que se menciona mucho, pero se hace poco: unidad nacional frente a una situación de crisis como esta. Yo creo que es absolutamente fundamental que lleguemos a concordar. Entonces, bueno, crecimiento económico, veamos cómo reducir la permisología, veamos cómo incrementamos la resiliencia de la economía nacional, cómo controlamos el gasto. Y eso me parece que es fundamental. Y creo que es imperativo promover medidas para atraer inversión extranjera, formulando quizá un nuevo decreto de ley 600. Y todo eso implica, por cierto, otros objetivos, como digo, de sintonía política. Y por cierto, no hay que provocar a Trump. Yo esto lo he transmitido donde corresponda. Espero ser escuchado. Y quinto, y por último, hay que procurar aliados en Estados Unidos. Los exportadores de productos chilenos en Estados Unidos, bueno, son aliados naturales. La Cámara Nacional de Comercio de Estados Unidos es muy influyente,
una instancia de lobbying bien fundamental y ya se han hecho contactos y la embajada está trabajando en eso y yo creo que hay que seguir en esa dirección. Ojo, el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile puede ser un aliado, pese a que ha sido toda la vida un agente fronterizo y fue escogido él estuvo con Trump en la primera administración y en la segunda, y yo sé que él pidió ser nombrado embajador en Chile. ¿Por qué? Porque conoce Chile porque estuvo 2 años como misionero mormón en la región de Valparaíso. Entonces conoce Chile y obviamente tiene algún afecto por nosotros. Pero más importante que eso, en el proceso de confirmación en el Senado, habló muy bien de Chile. Habló muy bien de la estabilidad, de la sintonía política que hay en materia de política exterior entre Chile y Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos un aliado. Y si estamos hablando entonces de buscar aliados en Estados Unidos, quizás el embajador, que no ha llegado todavía, pueda ser un aliado de nuestro país para que se respeten los términos del TLC y tengamos la relación más normal posible. En suma, y termino, yo creo que tenemos que prepararnos para un entorno global más incierto, inestable, menos integrado, con más arbitrariedades, con reglas poco claras y que pueden extenderse en el tiempo. Y bueno, y cuando hay estas turbulencias internacionales tan fuertes, creo que hay que buscar aliados y fortalecerse internamente y espero que ese sea el camino que emprendamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Heraldo. Muchas gracias. Un buen panorama clarificador de toda la incertidumbre y política y la inestabilidad política. Entonces, bueno, ¿cómo navegar esta incertidumbre y los efectos directos y sobre todo los efectos indirectos? Quiero invitar aquí a este panel de destacados economistas que tienen además no solo una buena formación y vasta experiencia académica, sino que también experiencia del sector público, definiendo y contribuyendo a definir la política fiscal y monetaria, que yo creo que es el foco después de esta introducción de Heraldo. Así que quiero invitar y saludar a Ignacio Briones, Senior Fellow de la Universidad Adolfo Ibáñez, exministro de Hacienda, para que pasen adelante. Alejandro Mico, ya lo presenté, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Andrea Tocman, Pablo García, académico de la universidad y ex vicepresidente del Banco Central. Y Kevin, te dejo aquí la palabra para que modere este complejo escenario, a ver si encontramos algunas luces. Adelante. Andrea, yo creo que la Andrea aquí. Ahí. Eso, gracias. Tenemos cerca de poco menos de una hora, más o menos. Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por aceptar la invitación a este seminario panel y gracias de nuevo a Heraldo en particular y a todos los miembros del panel. Vamos a tratar de usar unos 45 minutos del tiempo del panel para dejar espacios y de preguntas para el panel y también yo creo que van a haber algunos anticipó algunos de los canales por los cuales la incertidumbre geopolítica arancelaria pueden impactar en Chile hacia adelante. Entonces podemos tener una primera ronda de conversaciones respecto a cuáles son esos canales, cuáles son los canales más relevantes, la intensidad de temas quizás financieros que nos salieron, y después ya tenemos una conversación respecto al qué hacer desde política cambiaria, política monetaria, comercial, fiscal, y otros. Entonces yo creo que es un poquito la lógica, la invitación, y entonces sin más introducción, quizás partamos en orden alfabético de atrás para adelante con Andrea, a ver si nos puedes compartir tu visión respecto a qué implicancias tiene esto para Chile en el mediano
y largo plazo. Gracias. Hola, muchas gracias por la invitación y por la tremenda presentación que acaba de hacer Heraldo. De verdad, un lujo de presentación. Se agradece muchísimo. Y iba amarrando con cosas que pensaba decir y ya las dijo, así que ahora improvisamos. A ver, ¿qué significa para Chile? Bueno, hay distintos canales por los cuales afecta a Chile. Kevin acaba de decir el financiero, creo que es el de corto plazo más relevante, es el donde se sienten los golpes más rápido, es donde hemos visto la volatilidad más potente. Esto tiene impactos directos sobre varias variables relevantes, una de ellas la tasa de interés. Uno de los temas que es muy relevante, creo yo, es entender parte de las motivaciones de estos cambios en Estados Unidos se basan en un problema fiscal severo, un déficit fiscal de 6% del PIB, un nivel de deuda de 120%, y cuando efectivamente retrocede Trump es cuando siente el golpe en el mercado, en las tasas de interés. Acuérdense que 30% de la deuda de Estados Unidos se tiene que refinanciar en los próximos 12 meses, y estamos hablando de un aumento de la tasa promedio que estaba en 2,7 a sobre 4,5. Eso tiene un impacto gigante en la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos y por lo tanto yo diría esto era inevitable que pasara algo, o sea, no sabíamos que venía. Entonces, a través de mercado financiero, incertidumbre, volatilidad, tenemos un impacto fuerte en Chile y yo creo que en la segunda ronda podemos hablar de eso también. A través de los canales reales, yo diría sin duda este cambio refundacional del mundo, ¿no? Estados Unidos del mundo, tiene efectos en la capacidad de crecimiento y de demanda para nuestros productos. También el costo de las importaciones se altera. Cambiamos esta idea de un ordenamiento comercial basado en eficiencia, en menores costos, por uno que está íntimamente ligado con la geopolítica. Y eso nos lleva a hacer mucho más difíciles las relaciones diplomáticas, pero también nos lleva a que va a ser mucho más costoso el comercio. Que ya no estamos hablando de las cadenas globales de just in time, esas que beneficiaban la rapidez y el menor costo, sino que estamos hablando de cadenas que son just in case, que están asociadas a la seguridad y se duplican y se hacen ineficientes. Esa ineficiencia, aparte de la menor demanda global, nos va a repercutir. Uno de los grandes beneficios de la globalización es que teníamos un par de décimas de más crecimiento hacia adelante y Chile, no es sorpresa, está con algunos problemas de crecimiento también. Y bueno, ¿y qué pasa con la política monetaria? Yo creo que también es un tema. El ejemplo para Chile sobre los problemas de una política fiscal menos ordenada, obviamente estamos hablando de dos animales completamente distintos, hace a lo mejor algo bueno en nuestra discusión nacional. Creo que Heraldo dijo la Unión Nacional, era algo así, en que por fin se habla de crecimiento, por fin se habla de cuentas fiscales ordenadas y a lo mejor sirve de ejemplo para que nos pongamos de acuerdo en Chile en una agenda, tanto en lo macro como en lo micro, asociado a estos elementos que estamos viendo en esta discusión tan caótica, intencionalmente caótica que está llevando el resto del mundo. Súper, gracias Andrea. Alejandro. Bien, muchas gracias por la invitación y ser parte de este panel. Muy bueno todas las presentaciones. Heraldo, igual creo que fue extremadamente claro. La verdad que pasaste y partiste de lo global. Voy a partir con lo global. Los cambios grandes para mí fue el tema de la unión militar. La primera cosa que a mí me llamó mucho la atención, cómo Estados Unidos se sale de la OTAN. Es como una cosa lo primero, un remesón tremendo que uno decía, wow, esto nunca lo iba a ver. Lo vi, una cosa brutal. Y eso va cambiando. Y hacia dónde vamos en el comercio mundial es clave. Vamos a repetirnos, los que somos más viejitos aquí, ver un mundo separado en dos bloques, la Guerra Fría. Recordemos que no había comercio entre los dos bloques nomás, porque era un comercio Occidente y el comercio Oriente. Entonces
es un tema hacia dónde vamos, es bien complejo y cómo nos vamos a mover nosotros en ese mundo es complejísimo y creo que igual aquí la prudencia, lo que dijo Heraldo, es fundamental. La prudencia sabiendo cuándo hay que decir algo, cuándo no, y sabiendo también cuáles son nuestras capacidades de influir o no. Entonces, creo que eso ha sido bueno, se partió un poquito más turbulento todo, pero creo que últimamente como país hemos empezado a entender lo que hay que hacer y creo que como país también hemos empezado a reaccionar en forma bastante más prudente y en buena hora. Eso, quiero ser más optimista en eso. Ahora en el corto plazo, para meternos bien en... Creo que el gran choque hoy día viene por el tema, inicialmente por la demanda mundial, el pencaso, que esto ya significó, el fondo ya lo dijo, caída de la demanda agregada mundial, nos va a pegar sí o sí. Por el otro lado, en temas de precio, bueno, eso nos puede ayudar un poquito en el corto plazo. Se van a inundar de bienes que no van a poder entrar a Estados Unidos o a China, a algún lado van a llegar y van a llegar más barato acá. Por lo tanto, por ese lado no le veo el problema. El problema realmente es el shock de demanda agregada y de, como dijo muy bien Andrea, cómo esto le va a pegar al crecimiento mundial, porque efectivamente hay un cambio, puede haber un cambio tremendo de paradigma en términos de cómo se hace el comercio, las cadenas de valor que se hablaron acá, se van a romper, ya se venían rompiendo, porque recordemos que el COVID nos mostró que era frágil, ya las empresas mundiales estaban asustadas en términos que esta cosa que iba a funcionar siempre como un relojito, de repente dejó de funcionar como un relojito, y dos shocks de cadenas de valor en 20 años es tremendo. Entonces eso igual es un tema fuerte. Un tema que no se ha hablado y que yo creo que no se ha hablado intencionalmente igual por Estados Unidos, porque de tonto el presidente de Estados Unidos no tiene nada, el tema de servicios. El comercio en servicios no ha aparecido porque Estados Unidos tiene todo su comercio en servicios. Yo no entiendo por qué la Unión Europea no pone sobre la mesa, maestro, sáqueme los autos, yo le pongo aquí servicios y el mundo cambia. Los servicios en las últimas 3, 4 décadas por lejos ha sido lo que más ha crecido en el comercio mundial. Ergo, hay un tema brutal ahí. Estados Unidos está muy focalizado, algo ya dijo Heraldo, en términos de la industria en Estados Unidos, de la inteligencia artificial, de lo financiero. Ergo, entre nos, uno no entiende esta cosa de proteger los autos, si toda la riqueza está viniendo por el otro lado. Políticamente uno entiende que para ganar las elecciones hay que tener los votos y los votos del Estado del centro son muy importantes. Pero yo pondría sobre la mesa el tema de servicios, creo que es súper importante. Y acá, y con esto termino, algo optimista. Ayer, por el tema de las empresas chinas que fueron mencionados, pasó, o anteayer, ya no recuerdo, muy desapercibido el tema, no desapercibido, pero el tema de Amazon, que se instala aquí 4.000 millones. Wow, era mi sueño cuando estaba compartir con el ex canciller de hacer de las exportaciones de servicios un motor del crecimiento, que se instale Amazon acá, que son fierros, pero puede generar todo un centro que da mucha potencial para la exportación de servicios. Uno de los temas que nos decían era, ojo, yo exporto servicios, exporto datos y quiero tener que los datos estén bien seguritos. Y era una cosa la ley de datos personales y la otra que nos dice, y los datos, lo físico, ¿dónde queda? Me dice, ¿qué tanto? Bueno, ojalá que sea verdad lo que me dijeron en ese momento y esto traiga un potencial de abrir una área de crecimiento, y me da risa, porque cuando estábamos todos apostando para el litio, saltó esta cosa, 4.000 millones versus 600 millones, wow, lo dejo hasta ahí, ¿no? Pablo. Gracias. Bueno, como mencionaron los amigos acá, creo que Heraldo resumió muy bien las circunstancias actuales. Quiero partir por un par de cosas respecto a esta idea que justifica la política de Trump, esto de los déficits bilaterales. Esa es una visión como de la época de los Borbones contra los Habsburgo, ¿no es cierto? Esto es pre-Adam Smith, la época del mercantilismo, y de esa época hasta hoy día muchas cosas han cambiado, aparte de los servicios que mencionaba Alejandro, pero la primera cosa que es fundamental
es que hoy día el comercio no es comercio entre países, es comercio entre empresas. Entonces es un asunto bastante más difícil de entender que simplemente en la época antigua donde eran los países los que comerciaban. Ahora son empresas que comercian y los países son como los facilitadores de este proceso de integración corporativa. Lo segundo es que las finanzas hoy día ya no es el patrón oro, las finanzas están intrínsecamente integradas al sistema de comercio internacional y por lo tanto, cuando nos movemos a un mundo más proteccionista, con más dificultades al comercio, también va a haber una contracción de las finanzas, de la red de financiamiento internacional. Y esas dos cosas entonces hay que tomarlas en cuenta para ver cómo le puede pegar a la distinta economía. La forma como yo lo veo es que podemos tomar a economías como la chilena, economías como el sudeste asiático, ¿cierto? Y ver dos categorías. Primero, ¿es nuestra canasta comercial basada en bienes básicos o en manufacturas? Y segundo, ¿cómo es nuestra integración financiera al sistema mundial del dólar? Las economías que van a verse más afectadas por este proceso de desintermediación financiera y comercial son aquellas que están más involucradas en el comercio de manufacturas y cuya integración financiera es muy intensa. Por ejemplo, Singapur, Taiwán. El dólar taiwanés se fortaleció 10% en una semana. Eso, veríamos lo que nos ocurre a nosotros si tenemos un movimiento cambiario de esa magnitud y el problema de nuestro sector exportador. Entonces, un país como Taiwán, Suiza le pasa un poco lo mismo, ¿cierto? Países basados por el lado comercial en manufacturas de alta calidad y con un sistema financiero muy integrado con el mundo, van a verse afectadas doblemente y de forma negativa, ¿cierto? Economías que exportan commodities y que están poco integradas con el mundo desde el punto de vista financiero, yo creo que les va a ir bastante bien dentro de la escala de que todos vamos a ser más pobres, algunos más, otros menos. Por ejemplo, Argentina, yo creo que Argentina tiene un buen escenario para los próximos años. Tuvieron la suerte de hacer el ajuste duro en un momento difícil el año pasado, tuvieron la suerte de tener el apoyo político en el momento adecuado, y ahora en adelante, bueno, ellos van a estar relativamente bien comparados con otros casos. Yo creo que nosotros estamos un poquito en la mitad, pero dentro del espectro de esta discusión de tener una canasta exportadora de mayor valor agregado, más integrada con las cadenas de valor del mundo, de repente, menos mal que no se logró, porque hoy día exportar commodities nos da algún grado de mayor resiliencia, porque no es una red entera corporativa que se tiene que desmontar. Y por el lado financiero, también creo que fue una muy buena noticia que hayamos pasado la reforma de pensiones. Eso es una iniciativa de mayor resiliencia del mercado de capitales y del ahorro doméstico para financiar nuestra inversión. Yo creo que es muy bien que nuestro grado de dolarización, claro, ha aumentado en el último tiempo, pero no estamos basando nuestra integración con el mundo con tener grandes acervos de activos externos en dólares que hoy día estarían cayendo de valor, ¿cierto? Y por lo tanto, creo que estamos en una situación que es dentro del espectro de que todos vamos a ser más pobres, quizás no estamos en la cola de más abajo, sino quizás en la cola un poquito más arriba. ¿Qué digo? No, parto por felicitar a Heraldo, me sumo a los elogios extraordinarios de la presentación, muy completa y sobre todo las medidas ambiciosas para Chile que creo que todos compartimos y abre una puerta de esperanza respecto a que se puedan lograr en momentos complejos ciertas unidades. Ahora yo voy a tratar de decir lo que no han dicho, ¿ya? Primero, yo creo que lo que ha hecho Trump y la amenaza que subyace es súper creíble, ¿ya? O sea, no es como al principio todo el mundo... O sea, cuando era candidato, esto lo repitió hasta la saciedad, ¿ya? Entonces algunos hoy día se sorprenden de que hoy, mira, y mientras se apoyaban y lo apoyaban y se ponían el gorro de Make America Great Again, bueno, esto es súper anunciado, ¿ya? Y es creíble, en parte porque lo que decía Heraldo, quizás su convicción, hay un famoso afiche de página completa en el New York Times a fines de los 80, donde Trump ya decía esto, o sea, esto está en su ADN, ¿ya? Pero es creíble políticamente también porque todos sabemos que la ganancia de la especialización, que es la ventaja comparativa, ustedes quieren, es tanto mayor mientras mayor es el mercado. Entonces, cuando usted tiene un mercado interno gigante, claro, si se cierra va a perder, pero en términos relativos pierde menos que un Singapur o un Chile, ¿ya? Entonces tiene un costo, pero tiene un costo menor. Y ese costo menor lo comparo con el beneficio que es político, y esa es la apuesta. Y de cambio de paradigma para Estados Unidos. Entonces yo creo que es una amenaza creíble y en esta pausa de 90 días, o sea, yo dudo que la cosa acá, uno puede discutir que el arancel con China será tanto, esto, otro, pero
Pero el core va a seguir, ¿ah? Y la incertidumbre va a seguir, la incertidumbre llegó para quedarse, y yo creo que esa es la principal lección de esta cuestión. O sea, la incertidumbre tiene costo económico gigante más allá del arancel que finalmente pongan, ¿ah? Y cuando ese ruido lo pone quien normalmente era el defensor del silencio, el gran guardián de las reglas del juego de mercado de Estados Unidos y abdicó de ella, pucha, el ruido es doblemente mayor. Entonces, ese es un costo económico grande per se, y yo creo que hay que internalizarlo desde ya. Amén de lo que decía la Andrea, que el canal financiero sin crisis, simplemente por un efecto tasa. Estamos con una tasa un punto más alta, larga. La tasa larga en Chile se mueve 1-1 con la tasa americana, entonces también nos pega a nosotros. Y dicho eso, yo lo que quisiera señalar en segundo lugar, yo, o sea, espero equivocarme, ¿ah? Pero veo como todo súper tranquilo con esto. No, si nos va a pegar un poquito, y mira esta comisión, ya buena onda, pero ¿qué importa? O sea, yo soy de los que creo que esto nos va a pegar, y no poco. ¿Ah? Y siempre ha sido así, si somos un país pequeño, súper abierto, y nadie puede, digamos, pretender que si hay tanta incertidumbre, tanto ruido en el mundo, con el principal player, que es Estados Unidos, principal, que ha sido el principal defensor, esto sea a costo cero. O sea, ya la guerra comercial anterior, que fue una escaramuza al lado de esta, con Trump, nos pegó. Hay estudios que muestran que nos costó un punto de crecimiento. Entonces, esto nos va a pegar. Espero que poco, ¿no? Pero nos va a pegar, y yo creo que hay que internalizar ese escenario, porque veo mucha pasividad, como que estamos business as usual, ¿ah? En la política, en los negocios, en todo. Y creo que hay que remover un poquito el tablero. Y el tercer punto que quiero hacer, el canal comercial, la historia económica lo muestra bien, va emparejado con el canal inversional. O sea, un menor, más ruido, más proteccionismo global, menos movimiento de bienes y servicios, tiene una contraparte, que también hay menos inversiones, va a haber menos inversión extranjera directa, y eso para nosotros como país que depende de eso debería ser un llamado de atención grande. Y me cuelgo completamente en lo que dice Heraldo, de que uno en ese escenario, si uno anticipa que esto nos pega, en lo comercial, lo económico, las expectativas, las tasas, ya. Y también en el canal inversional, donde además estamos débiles, o sea, uno tiene que hacer doblemente cosas distintas para tratar de morigerar esto. O sea, acá uno tiene que ponerse realmente agresivo y creativo para generar incentivos bien potentes para traer inversión extranjera en un momento en que está más dubitativa de dónde moverse y por qué. Entonces, Heraldo decía un nuevo DL600, yo apoyo 100% esa idea, pero iría más allá, diría una cosa de invariabilidad tributaria general para chilenos y extranjeros. Vengan para acá. Y una agenda de permisos con todo, que sabemos que es difícil, pero la dificultad mayor está en la política. Ojo, porque ya el diagnóstico está, lo tenemos todos consensuado y una gran noticia. Pero empezar a podar el árbol, incluso las cosas que no son legislativas. Ustedes ven, cuando uno mide la permisología en materia medioambiental, por ejemplo, el inmenso grueso de la permisología no está en la ley. Está en reglamento, ¿no es cierto? Y está en las famosas guías. Entonces uno dice, me las piteo así fácil, si total son, las cosas se deshacen como se hacen. Y eso es cierto, no necesito Congreso. Pero quienes hemos estado en el gobierno sabemos que usted se echa una guita y en el Congreso la hace rueda y le dice, ¿usted me la repone o le rechazo este proyecto de ley? Entonces igual tiene que pasar por el Congreso. Eso supone un acuerdo político más amplio, y es el tipo de señales que yo creo que tenemos que empezar a anticipar con fuerza, y para eso hay que empezar a meter un poquito de susto de que esta cuestión es bastante más grande de lo que hoy día estamos viendo. Gracias, Ignacio. A mí, la verdad, también me llama la atención una cierta sensación que uno ve, incluyendo los mercados financieros, de que estos fueron nubes pasajeras, y en realidad el 10% se olvida, y vamos a 90 días más volver a donde estábamos hace 6 meses, digamos. Y la verdad creo que lo que ha cambiado en Trump no es el querer hacer, es el poder hacer. Y la verdad es que uno ve que en la primera vuelta, tanto en el gabinete como en el Congreso, estaba muy rodeado el establishment republicano, un establishment que había sido libre comercio, y en realidad eso ya no está. MAGA ha tomado posiciones dentro del Congreso de Estados Unidos muy fuertes, y el gabinete, la verdad, es un gabinete mucho más cercano a Trump, en algunos ámbitos con pocos conocimientos técnicos. Entonces yo creo que la idea está, y las barreras ya no están. En ese contexto, yo me gustaría, y aprovechar, Ignacio, ya que empezaste por ese lado, empezar a profundizar un poco más en qué hacer. Yo creo que hay cierto consenso de que esto no es algo de corto plazo, nos va a pegar,
Pablo tiene una visión un poquito más benigna respecto a dónde nos colocamos en la distribución de qué tan severo va a ser el golpe, pero en ese contexto y tomando de alguna manera como base lo que ya planteó Heraldo en términos de estrategia política, estrategia internacional, Ignacio, a ver si podemos entrar un poco más en profundidad de lo que ves tú, que son las cosas que realmente deberíamos estar haciendo en los próximos 6 meses y de cara ya también a un nuevo ciclo electoral y un nuevo gobierno, digamos. Claro, o sea, de cara a un nuevo ciclo electoral, nada, porque en los ciclos electorales no se puede lograr nada relevante. Esa es la pena. Y nos pilla en un mal momento esto, porque realmente yo creo que hay que tomárselo bien en serio. Pero pensemos lo siguiente, Aldo los Bozos. O sea, es obvio que vamos a tener que hacer un ajuste de gastos. O sea, yo lo encuentro obvio. Algunos no lo encuentran tan obvio porque dicen hay que gastar más porque se vienen vientos malos. No, yo creo que no, pues al revés. Llevamos demasiado tiempo gastando estructuralmente más, lo sabemos hace rato. No es que estemos en una situación desastrosa, pero sí sistemática. Y hoy día eso se refleja en que tengamos menos municiones para enfrentar un shock si esta cuestión se complica. O sea, fondos soberanos hay, no sé, ya perdí la cuenta la última vez, pero en 4.500 millones. En la crisis subprime nos gastamos 9.000 de una. ¿Ya? Entonces esos colchones de ahorro hay que recomponerlos y eso se demora. Es imposible recomponerlos con déficit. Y vamos a tener déficit y si hacemos un ajuste grande lo vamos a tener por harto rato. O sea, yo siempre digo esto, o sea, nosotros vamos a terminar este gobierno con un déficit estructural de 2%, sin ninguna justificación, a mi juicio, no hubo ni un choque externo que lo justificara, pero eso es lo que hay. Y si uno quisiera llevarlo a cero en 4 años, en español significa que el presupuesto tiene que crecer cero en términos reales. Eso significa. Eso nunca ha ocurrido. Para que ocurra requiere un acuerdo político. Corta. Porque si no vamos a seguir pasándonos películas de que sí, yo lo voy a dejar en cero y termináis en -1. Entonces vamos erosionando la regla que ya va perdiendo credibilidad, que es lo peor que le puede pasar a una regla. Hay que cumplir las reglas, si para eso son. Entonces requiere un acuerdo político y yo me quiero colgar de eso. Segundo, si uno anticipa que esto, en el caso más benigno, nos va a comer medio punto de crecimiento este año, probablemente entre medio y 1 el otro, que es harto, cuando uno está creciendo al 2, 2,5, pucha, es la mitad, porque es harta cuestión. De verdad, uno tiene que tomar en serio el problema y generar un acuerdo marco con ciertas cosas sustantivas, después veremos los detalles, que ojalá pudieran más o menos fraguarse entre los principales candidatos a la presidencia. Estoy pensando en la centro derecha, la centro izquierda, que probablemente a partir de las encuestas de hoy día son los que tienen más chance. Si una especie de acuerdo marco, es decir, ya quien quiera gane, nos comprometemos el otro a apoyar una agenda súper ambiciosa de reducción de permisos, te vamos a dar los votos en el Congreso. 2, una agenda de rebaja de impuestos corporativos que ya no hubo tiempo de hacerla en este gobierno. 3, un tema de invariabilidad. 4, el acuerdo de gasto público. Porque cuando uno empieza a recortar, empiezan las oposiciones políticas, y todos aquí lo sabemos. O sea, uno puede identificar muy bien el problema, pero momentos los que quiero recortar en el Congreso se te paran en el macho y es imposible. Entonces eso requiere unas reglas predeterminadas, un acuerdo previo. ¿Ya? Y yo siento que ese es el marco por la cancha en la que deberíamos mover, ¿no? Ya antes de este problema teníamos esta necesidad de repuntar en el crecimiento. Concuerdo con que es una gran noticia que al menos ese concepto hoy día sea virtuoso y no pecaminoso, pero creo que en una situación adversa redobla la necesidad de hacer este impulso. Yo creo que hay que tirarse largo, hay que tirarse con la bala pasada, y por último, yo siempre digo, si la crisis, y nos equivocamos todos, acá no llega, es menos fuerte de lo que pensábamos, y aquí no pasó nada, bueno, uno ya construyó el estadio y el estadio queda. El estadio sirve para que hagamos deporte, haciendo una analogía. Uno ya hizo las medidas que igual son pro crecimiento y lo necesitábamos igual antes de la crisis y con mayor razón ahora. A ver, un par de cosas. Creo que el tema de que la regla fiscal se respete es fundamental, pero nos hemos dado cuenta que la mezcla de una meta de balance estructural y este límite de deuda prudente que comenzó con este gobierno no es suficiente. Entonces, aparentemente hace falta algún elemento adicional que incremente la credibilidad. Lo que ocurre con estas reglas es que cuando se van cumpliendo no hace falta sofisticarlas o pueden ser bastante complejas, pero en la medida que empezamos a tener dudas, hay que empezar a poner criterios un poquito más duros.
Y bueno, como dijo Ignacio, esto está en el Consejo Fiscal Autónomo, el informe que hicieron hace poco, que para cumplir con la idea de llegar a un balance estructural de cero hacia fines de esta década, hay que tener crecimiento del gasto básicamente cero en términos reales. Bueno, quizás hay que poner algún tipo de extra en nuestra regla en la próxima administración que diga, pongámosle un límite al crecimiento del gasto en términos reales. Pongámosle quizás algún límite al gasto corriente, quizás solamente dejemos este sesgo total de cuando tenemos exceso, al final la inversión pública es la que paga el pato, tenemos un montón de distorsiones por ese lado, ¿cierto? Y por lo tanto hay que complementar con algún grado de estrictez mayor el compromiso fiscal. Yo creo que ese es un primer punto. Hay un segundo punto que ha sido mencionado acá, que es la invariabilidad tributaria y regulatoria del decreto ley 600. Yo tengo una posición distinta, por dos razones. La primera razón es que el decreto ley 600 fue muy útil en su minuto porque la principal duda que había por el lado de la inversión extranjera era poder acceder al mercado de capitales para repatriar las utilidades. En un mundo que venía de muchos controles, de represión financiera, de activo cambio múltiple, entonces si había inversión extranjera que llegaba con recursos frescos, estaba la duda de si en 5 años más te iban a dejar sacar las utilidades, y el decreto ley 600 estableció invariabilidad en el tema cambiario, de forma de que las condiciones con las cuales tú entrabas eran las mismas en las que salías, aunque se decidiera cambiar el esquema cambiario en el interín. Eso hoy día no es tema en Chile, pero por ninguna razón es tema. Hay una segunda razón por la cual creo que esta invariabilidad es complicada, porque no podemos al mismo tiempo decir que tenemos una tasa de impuesto corporativa muy alta, tenemos regulaciones muy estrictas y que los problemas para la inversión se solucionan si lo hacemos invariable. Justamente lo que queremos hacer es bajar el costo tributario a las empresas, queremos despejar todo este tema de excesiva regulación, y si podemos invariabilidad antes de lograr eso, va a ser totalmente contraproducente. Entonces creo que aquí hay una especie de un poquito de confusión de decir, hagamos las cosas más fáciles para hacerlas invariables, pero invariables de un punto de vista que sea más conveniente de lo que tenemos hoy. Tercer punto, creo que se ha mencionado el efecto en crecimiento, ni el Fondo Monetario se atrevió a decirlo de forma muy clara. De hecho, el Fondo Monetario tiene esta cosa de decir, vamos a tener un escenario mundial de referencia, no es un escenario base, no es un escenario de proyección, porque no tenemos la menor idea de cuál va a ser el efecto. Y ahí, no, el Fondo Monetario, Fondo Monetario, Fondo Monetario. Me estaba equivocando. Perdón, el Fondo Monetario, el Fondo Monetario. Me equivoqué. Digo, perdón, disculpa. Es que como te veía... Claro, más de un año ya que salió. No, pero yo creo que hay dos dudas que son súper fundamentales acá. Hay dos dudas que son súper fundamentales. Primero, ¿cuál va a ser el efecto real en Estados Unidos? Se pensaba que el primer trimestre iba a tener una caída de 1,5, 2,5 del PIB, fue 0. Entonces, puede que Estados Unidos, por ser tan grande, sea mucho más resiliente. Y al final, es como Trump lo dice medio en broma, pero al final Trump dice cosas que siempre es como una mala respuesta a un problema de verdad. Capaz que tener 30 muñecas es un exceso, y capaz que tener iPhones tan sofisticados en el margen no aporte tanto. Entonces quizás la economía se vuelva más simple, pero siga creciendo, ¿no? Siga creciendo. Y lo segundo es la capacidad de China de aguantar, no solamente política, sino que realmente económica. Porque China, el problema de rebalanceo entre consumo e inversión es un problema político. La razón por la cual el consumo en China está comparativamente reprimido es porque el Estado quiere controlar los flujos de inversión y el flujo de ahorro. Y si tú dejas que los consumidores decidan qué sectores se desarrollan, como que ya esta idea del control de la economía empieza a perderse. Pero ahí pueden tener un par de botones que pueden apretar de forma relativamente directa y que puede hacer que la economía china continúe creciendo, dado que ellos, básicamente el problema de endeudamiento es un tema doméstico, pueden reestructurar sin ningún problema, no hay restricciones de mercado, no hay restricciones políticas, por lo tanto, la resiliencia de China en términos de crecimiento puede ser mayor de la que se piensa. Ahora, lo que sí el Fondo Monetario dijo, que creo que es interesante, es que este es un shock de oferta para Estados Unidos que aumenta la inflación, baja el crecimiento, eso hace la gestión macro muy difícil, pero para el resto del mundo es menos crecimiento y menos inflación que hace la gestión macro muy fácil del punto de vista de la política monetaria. ¿Ya? Aquí hay un Banco Central autónomo, tenemos nuestra propia moneda, no todo se resuelve con política fiscal, tenemos curiosamente un sesgo en Chile a creer que todo se resuelve con política fiscal, que es un error. Si en Chile la economía está más floja, si las condiciones financieras globales se tornan más laxas, si el dólar pierde valor, si la inflación está cayendo por desviación de comercio, lo que va a pasar es que el Banco Central va a bajar la tasa y eso te permite amortiguar de manera bastante efectiva lo que puede ocurrir de aquí a un par de años.
Para el largo plazo, por supuesto, que estos temas son más de oferta, inversiones domésticas en energía, en transmisión, en almacenamiento, en minería, ¿cierto? Nuestras ventajas comparativas muy naturales, que son la gracia de ser un país chico que sabemos dónde están, no tenemos que inventarlas, ya están ahí, ¿cierto? En servicios, como menciona Alejandro, y por lo tanto, por eso yo no es que yo sea optimista, ¿ya? No, yo soy un optimista por definición, pero en el espectro de ranking de cómo los países se van a ver afectados por todo esto, los países chicos se van a ver afectados más que los grandes, eso es indudable, y dentro de los países chicos se van a ver afectados aquellos que están metidos en las cadenas de valor manufacturera y aquellos que han basado su intermediación en ser centros financieros internacionales. Y Chile no está muy cercano a eso, en ese mundo. Alejandro, te voy a pasar la palabra ahora, pero quería, aparte de escuchar tu reacción a la política fiscal, invariabilidad tributaria y otros temas, quizá aprovechar también tu mirada respecto a un par de temas que levantó Heraldo, especialmente el área de comercio y la facilitación de comercio, el tema de los servicios. Claramente hay una agenda por parte de ¿cómo se llama?, de tratados de libre comercio, pero también hay mucha barrera no arancelaria, hay temas de integración física. Entonces, quizás, aparte de todo lo que tú quieras hacer de la política fiscal y otros temas, también aprovechar, dado efectivamente el rol que tú jugaste en particular tratando de promover exportación de servicios. Deja partir aquí, súper de acuerdo con la última parte, el tema, si nos tomamos de hacer reacción, creo que es la política monetaria la que tiene que reaccionar. Listo. Lo otro, estoy súper de acuerdo que el tema fiscal hay que ajustarlo, llevamos mucho tema con déficit. Para poner nomás un tema clave, el recurso humano en el Estado, hay que agarrar el toro por las astas. Los últimos 10 años ha crecido un 60% el empleo público, mientras el empleo privado ha crecido un 11%. Ahí hay un temazo y tenemos que ser, si llegamos a un acuerdo, ojalá sean eso y sean acuerdos, ojalá generales, no en el detalle, porque cuando nos metemos en los detalles nos enredamos y quedan cosas malas en las discusiones políticas. Pero en general, el tema fiscal, yo diría que el tema fiscal es un tema de recursos humanos, como lo arreglamos. Eso para mí sería el gran punto. El tema, tiendo a compartir también el tema, yo no soy tan pesimista, Chile está en el cobre, Estados Unidos le pondrá 10%, es súper, creo yo, inelástica la demanda del cobre. Lo único que le afecta es la demanda agregada mundial, la actividad económica mundial, y eso le puede pegar, Dan, por ese lado. Ahora, en el tema que me pedías más, Kevin, ¿cómo facilitar? Agradecer, creo que hay cosas que han ido pasando bien, el tema de, por ejemplo, aprovechemos nuestra infraestructura que tenemos como Estado de ProChile, volviendo un poquito a exportación de servicios, qué bueno que se esté moviendo, que la promoción se vaya a ProChile en las mismas oficinas, no hagamos algo paralelo como en un momento estábamos empezando a hacer, me parece súper bien, un tema bien potente que no ha sido afectado, que en algún momento puede ser afectado. Yo no lo mencioné acá, pero a mí mi temor que esto escale de en algún momento, espero que no, de temas tarifarios, de tarifas a temas impositivos. Porque el tema financiero se arregla con temas impositivos y ahí sí que nos mandamos guerra, ahí sí que queda la carambola. Ahora, ¿cómo lo arreglamos? Yo creo que es súper importante a nivel, si queremos aumentar nuestra participación en el comercio mundial, donde tenemos ventajas comparativas. Hablemos un poquito del tema del hidrógeno verde, por ejemplo, del litio. ¿Saben qué? Yo no haría ningún cambio. Algo tú dijiste, me parece súper cierto. Yo creo que hoy día lo que falta es desde arriba mandar la señal a toda la burocracia. Yo soy un burócrata en esencia y muy orgulloso. Toda mi vida he sido un burócrata. Nunca he estado en algo que no sea público. Que desde arriba te manden un mandazo fuerte, claro, diciendo, maestro, hoy día el tema es integrarnos comercialmente con energía, aprovechemos las energías verdes. ¿Qué significa eso? Distinguido, vamos a entrar con problemas a poner bienes en discusión, medio ambiente, patrimonio, crecimiento. O sea, aquí lo que hay que hacer es decir, claro, el peso o el sesgo va a estar en el crecimiento por un tiempo y los otros temas
dejémonos engañarnos un poquito igual, yo creo que esta cosa, todo rompe huevos, ¿ok? A poner las cuestiones eólicas hace más feo el mundo, te mata algún animalito, se muere una araña, aceptémoslo, pero hay que ponerlo en la balanza. Y es un tema de la fuerza con que desde arriba el presidente, el Estado, el nuevo gobierno te dice, maestro, acá usted tiene que tener un sesgo claro por esto. No nos vamos a alejar del otro, pero todos sabemos, todos quienes hemos estado en el Estado, sabemos que las cosas pueden ser entre 40 y 60, uno puede moverse ahí. Y es simplemente el mandato de arriba, que estemos hablando de crecimiento me parece fundamental, pero en este tema de si queremos integrarnos más, ¿dónde estamos en problemas? Yo diría que siguen siendo los temas de permisos. Yo la invariabilidad para meterme tributaria, no creo que sea mucho el tema. Si pudiéramos hacer invariabilidad en temas de permisos, lo cual es imposible, creo yo, ayudaría más. Pero no, eso no va a estar. Aquí hay que dar certezas de serenidad, de bajar la incertidumbre. Creo que estemos hablando hoy día, quiero ser bien optimista, que estemos hablando hoy día todos de crecimiento, ayuda a bajar la incertidumbre. Si el mundo está loco, no estemos locos nosotros aquí adentro y eso ayuda mucho. Y creo que estar hablando de crecimiento ayuda mucho. Y este tema de los permisos, más que la ley, que importa muchísimo, digámoslo, yo si quiero hacer un sesgo por el crecimiento, ojo, tenemos que entender que hay bienes que protejo como Estado, pero los tengo que meter en una balanza y eso lo tengo que balancear y decirle al país, a mis electores y al mundo burocrático como yo, maestro, este es el sesgo que quiere tener el gobierno y en base a eso lo vamos a hacer. Yo creo que eso, y estoy más optimista, el país está dando señales de bajando la incertidumbre, tuvimos incertidumbre loca, y yo creo que si hacemos un balance entre la incertidumbre interna y externa que tuvimos hace 3, 4 años, y la que tenemos hoy día, externa e interna, estamos bastante más tranquilos. Yo digo que eso, quiero ser un poquito optimista aquí también. Yo voy a ser más pesimista. Siempre. Sí creo que esto es un cambio permanente, no transitorio. O sea, la política fiscal, la política monetaria no es suficiente. La política monetaria todos sabemos que actúa en el ciclo y bienvenido que lo haga, pero creo que va a ser más permanente. Pero más que nada los escucho que tenemos, o sea, obviamente hay cosas positivas en términos de la unión de fuerzas en la agenda de competitividad local. Estamos todos de acuerdo en eso. Y hay algo de optimismo desde mi perspectiva con respecto a mejora en términos de intercambio, el cobre, creo que dijiste tú, lo van a seguir comprando, tierras raras, etcétera, hidrógeno verde. Yo pondría de nuevo el eje en qué está pasando con esta reconfiguración mundial de relaciones. Hace 2 semanas atrás se firmó un acuerdo de Estados Unidos con el Congo, que básicamente lo que dice es yo te apoyo en seguridad si tú me das acceso preferencial a tus recursos naturales, incluyendo cobre, litio, minerales críticos. O sea, empiezan a aparecer nuevos players en ese mercado que nosotros tenemos medio asegurado porque son commodities, porque tenemos buenas leyes, etc. Lo mismo pasa con el acuerdo con Ucrania. El acuerdo con Ucrania es, ojo, sí, yo te apoyo, no te voy a cobrar todas las cuentas por cobrar que te había dicho por todo lo que te aseguré previamente, pero tú me vayas a dar parte preferencial en el acceso a tus recursos. Eso es competencia nueva que no teníamos en el radar. De hecho, muchos de nosotros pensamos, ¿por qué no estamos produciendo en Congo? Bueno, porque es imposible. Pero son minerales que están disponibles, que son bastante más baratos que los nuestros de extraer, porque obviamente son más nuevos. Entonces, ahí hay algo que está cambiando y que es una lógica un poco distinta a la que me enseñaron a mí en la universidad. Para decirlo de alguna forma, uno aprendía comercio en una sala y aprendía relaciones internacionales en otra y nunca se juntaron. Acá se nos están juntando.
Segundo tema es que sin duda necesitamos inversión extranjera directa. Y hay cosas que tenemos que hacer para ello. Mi preocupación aquí es que como que nos estamos haciendo trampa en el solitario. Cuando uno mira los datos de inversión extranjera directa, la semana pasada me tocó estar en un seminario donde esto es fantástico porque China no aparece muy arriba. Entonces aquí no hay un tema, aparece bastante más abajo que Canadá, que Estados Unidos, que las Islas Vírgenes, y tú empiezas a mirar la lista y Luxemburgo, y Caimanes. Oye, si no miramos bien los números que salgan realmente representando lo que estamos teniendo en Chile, es difícil que nos hagamos cargo del problema. Claramente China está mucho más arriba que Luxemburgo y las Islas Caimanes. Lo que pasa es que como se está midiendo es de dónde sale la transacción financiera. Y está mal eso. Está mal. Entonces creo que estamos más expuestos de lo que creemos. Tercero, el investment screening yo creo que es una súper herramienta necesaria con todos los guidelines que existen desde la OECD y lo que ha hecho Australia, que Australia es como que está en el centro del problema entre China y Estados Unidos. O sea, yo diría que es el ejemplo del lugar donde la diplomacia tiene que jugar y por suerte tienen la institucionalidad. Lo que a mí no me gustaría es que discutamos ahora investment screening bajo coerción, porque esto es súper peligroso. Cada uno va a querer proteger su propio sector políticamente expuesto, más que estratégico y de seguridad nacional, y vamos a terminar con una cosa que va a tratar de proteger algunos sectores, va a tratar de resolver problemas de competencia que de verdad se resuelven por otra vía y nos va a dejar expuestos a que Estados Unidos nos diga, oiga, fíjese que, o sea, de hecho ya pasó con los pasaportes, pasó con la licitación del 5G, hay que ser súper cuidadosos, no tomemos decisiones bajo presión de cosas que en Chile todavía no tenemos bien resueltas. Datos personales, otro. Piratería, etcétera, etcétera, el stock de licitación de stock de pensiones, de afiliados bueno, ya saben. Entonces, eso también me parece que es otro riesgo que hay que tener en la cabeza. Estamos todavía esperando a ver qué pasa con la investigación sobre el cobre y minerales críticos, que en teoría en noviembre Estados Unidos decide qué hace. Los modelos que yo estoy viendo, la mayoría de las proyecciones están suponiendo que viene con un 20%. Chuta, cuando por el otro lado estamos firmando acuerdos preferenciales con el Congo, con Ucrania, etc. Nuestra posición relativa, de nuevo, un poquito complicada. Por último, de aquí adelante, 4 contra 1 somos amantes de Estados Unidos porque estudiamos en Estados Unidos y nos enseñaron a amarlo. Que parte de lo que pasa cuando uno pasa tantos años en Estados Unidos. Yo también lo amo. Pero no te lo metieron tan fuerte como nosotros. Yo además soy residente, soy ciudadana norteamericana y pago impuestos en Estados Unidos, así que tengo otra cosa. Pero seamos prácticos. Tú eres parte del problema. No me tocó votar, desgraciadamente. Seamos prácticos. 85% de las importaciones globales no pasa por Estados Unidos. Si uno cree que o sea, no es un tema de mercantilismo el que nos tenemos que estar preocupando, un problema político, que es severo, pero en términos de verdad de la importancia de este gran mercado resiliente y aislado que puede hacerse cargo, no es tal. Y lo otro que creo que es relevante decir es que están cambiando como las visiones en el mundo. Hay una encuesta súper relevante que acabo de ver que me encantó porque pone como la pregunta del otro lado y es ¿cómo cambia el favoritismo de Estados Unidos y China en el tiempo? Preguntándole a todos los países, excluyendo China y Estados Unidos, obviamente. Y China arrasa, Estados Unidos cae y China arrasa. Y yo no soy fan de China. Creo que hay muchos problemas, pero si el mundo está pensando así es porque hay algo que va a cambiar. Aquí hay un terremoto y nosotros estamos sentados en el medio de la falla. Entonces, no lo veo tan fácil, no lo veo tan simple. Creo que lo mejor que nos ha pasado es que pareciera que nos damos cuenta de que somos unos enanos,
que no podemos ir a cambiarle la mentalidad a Trump, no lo vamos a hacer, y que lo único que vamos a hacer es resolver la casa primero, porque tenemos que estar bien preparados. Y esa es la conclusión que yo llego. Heraldo, yo sé que es lindo que nos hayan recibido en la reunión de la Subrey en Estados Unidos. Yo no me apuraría, al revés, esperemos a ver cómo se va desencadenando esto. No iría a China por ningún motivo, ya están allá. Y trataría de evitar meterme con los BRICS. O sea, lo más neutral posible sin ser Suiza. Gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas y si Heraldo también está disponible podemos abrirlas para tanto el panel como Heraldo. Señor Mena. Felicitar a la universidad por haber congregado a lo que hemos tenido la oportunidad de escuchar, ¿no? Y si la solución en nuestro país resolver la casa estuviese entre ustedes, yo estaría muy tranquilo, porque veo un espacio bastante amplio de convergencia. Pero el problema principal de resolver nuestra casa está en el mundo más político, que no están entre ustedes. Heraldo e Ignacio son gente muy preparada, pero lo que están tomando las decisiones, ojalá influyan más. Mi punto es el siguiente. Hoy día tenemos un mundo político que creo que está destruyendo una parte sustantiva de la pesca. Segundo, tenemos un mundo político que tiene 2 centrales hidroeléctricas terminadas y sin poder echarlas a andar. Tenemos un mundo político que tiene hoy día un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados que se llama CERNAC, que uno de sus puntos implica que para poder acelerar un crédito hay que tener 20% del capital en mora. Eso significa que los créditos hipotecarios se tienen que mantener más de 5 años en mora para poder acelerar el crédito. Ergo, destruye el crédito hipotecario. Mi punto es que mientras los veo entre ustedes, y me sumo, quiero sumarme con un espacio de solución, tenemos un mundo político que vive en Narnia. Entonces, solución posible, modificar el sistema político. Y que soy pesimista también al respecto. Entonces, mi punto es qué se puede hacer, los que están más cerca de las decisiones políticas, para que tengamos un cambio del sistema político y no mantengamos decisiones que están destruyendo nuestra casa en vez de resolverla o arreglarla. Yo tengo una pregunta para don Heraldo. Aprovechando sus redes internacionales, aprovechando el conocimiento que usted tiene de la política mundial, ¿qué le preocupa geopolíticamente? Usted mencionó India, Pakistán, mencionó varios focos que hay. Con lo que usted está viendo, ¿qué es lo que realmente le preocupa a alguien como usted? Eso me gustaría saber. Bueno, me gustó mucho el panel y me aclaró un montón de preguntas que tenía para hacer. Pero quisiera hacer un par de comentarios. Me gustó el planteamiento de Heraldo sobre la autonomía inteligente, digamos, ¿no? Ahora, en eso, por ejemplo, te diría, yo confieso que salir a la cancha hoy día, digamos, como el viaje a China, igual como saludo el acuerdo, digamos, de los ministros de Hacienda y del presidente, me da un susto tremendo, porque al final toda esa gente está pensando en ella, está pensando en el conflicto entre China y Estados Unidos, y cualquier actor menor como somos nosotros, simplemente va a ser utilizado en función de lo otro desde el punto de vista de las reacciones. Yo tengo la impresión de que es extremadamente peligroso hoy día, y estoy en ese sentido con lo que decía Andrea. Mire, yo creo que lo mejor es, ojalá que se olviden de uno, que desaparezcamos del escenario y ninguno se fije demasiado en nosotros. Pero puesto ahora, 2 cosas que me gustaron. Uno, hay un actor que ustedes no mencionaron, que es un actor
importante, yo creo que en esto. O sea, el proceso de globalización fue motorizado principalmente por las grandes empresas transnacionales. O sea, el motor de globalización fue muy importante, son empresas como Google, Amazon, Microsoft, en fin, Tesla, todas esas, ¿ya? Ellas han aparecido sentadas con Trump en una primera vuelta, digamos. Sin embargo, un mundo separado en dos bloques enfrentados, digamos, es una contradicción muy grande con respecto a lo que son sus intereses. Y yo tengo la impresión que en el escenario es bueno hacer un seguimiento de eso para poder operar. Y una última cosa sobre el interno. Yo estoy de acuerdo con Alejandro sobre lo que decía del cambio en el Estado, pero hay otra cosa, digamos, que también tenemos que ver en serio cómo lo enfrentamos. Hoy día todos los actores políticos que están pensando en el futuro hablan de crecimiento. Se ha producido una unanimidad casi milagrosa, digamos, sobre el crecimiento, que era una cosa tan cuestionada antes. Sin embargo, tiene algo de ilusorio eso, porque el crecimiento hoy día tiene un dato, digamos, que es el déficit que decía Ignacio, la situación fiscal que tenemos, y en ese sentido, todo crecimiento, y no por razones ideológicas, sino que por razones prácticas, pasa por un trato distinto con el sector privado. Si no hay un cambio radical del trato con el sector privado, no va a haber crecimiento. O sea, voy a decir una cosa, si quieren que haya más cárceles para seguridad, van a tener que haber concesiones. Si quieren que haya más hospitales para la salud, van a tener que haber concesiones. Si quieren, yo diría, más carreteras, van a tener que haber concesiones, ¿ya? Si quieren más inversión, van a tener que haber inversión privada, digamos, porque en el fondo Marcel nos está diciendo que hay que disminuir el presupuesto y la oposición está diciendo que hay que disminuirlo más, ¿ya? Y la Comisión Financiera, ¿para qué decir? Entonces diría, tenemos en esta discusión tenemos una especie de mentira o una cosa oculta de la discusión sobre el crecimiento. Y el crecimiento en estas condiciones, más con un mundo más complicado, ¿cómo lo vamos a hacer de verdad? La última vamos a tomar de acá. Muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones, excelente panel. Para Heraldo Muñoz, una pregunta. ¿Ustedes ven que esto lo que está ocurriendo hoy en día es un cambio sistemático de Estados Unidos o de Trump? Porque mi impresión es que lo que termina ocurriendo es Trump con sus ideas y gente que está cercana tratando de llegar al poder, más que, oye, un país que tiene una visión y que dice, oye, nosotros vamos para acá porque la verdad que hay una idea país que nos quiere llevar a, no sé, sacarnos de la globalización, etc. Entonces, ante esto, se acaba el gobierno de Trump, eventualmente se vuelve a un Estados Unidos que busca la globalización, busca tener un rol mucho más relevante en la comunidad internacional y finalmente, o sea, más que nada eso, cómo afecta la toma de decisiones en el largo plazo. O sea, una empresa, por ejemplo, que fabrica X cosas, se pone en Estados Unidos pensando que en 3 años más esto quizás cambia el ritmo de la música. Esa es la pregunta. Bueno, mira, muchas gracias. Un par de comentarios sobre lo que ha dicho el panel y responder las dos preguntas específicas. Primero, respecto a la posibilidad de un acuerdo marco, ¿no? Que signifique, bueno, recorte del gasto, eventualmente invariabilidad tributaria. Yo diría que ojalá se pudiera hacer un gran acuerdo marco a cambio también de un pacto fiscal, un pacto tributario que ha sido tan elusivo y que a cambio de eso la invariabilidad tributaria fuera un componente fundamental conjuntamente con el ajuste del gasto, etc. Mi pregunta que me hago, y en eso soy más bien pesimista, es que en una época electoral como la que estamos viendo ahora es extraordinariamente difícil, al menos que tengamos una demostración de liderazgo importante de las y los candidatos más importantes que digan, ¿sabe?
estamos viviendo una situación de emergencia internacional y es necesario sentarse a la mesa y acordar estos elementos fundamentales mirando no a la elección, sino que mirando a los próximos años o a la próxima década del país. Tengo una duda si que eso es posible. Requeriría liderazgo, ¿no? Quizás el liderazgo que se expresó en la reforma previsional, que fue difícil, pero se llegó a un acuerdo. Entonces, soy relativamente pesimista, pero digo, siempre hay que intentar. Segundo, yo estoy de acuerdo que como decía Ignacio, esta crisis nos va a pegar más fuerte que la primera administración de Trump, sin lugar a dudas, y yo creo que nos vamos a quedar con aranceles más altos de lo que existen y que esta no es meramente una estrategia genial de negociación de Trump, que en parte lo es, porque fijar 145% de aranceles para China significa que se termina el comercio bilateral de 700.000 millones de dólares. Eso es lo que está en juego, 700.000 millones de dólares anuales el comercio bilateral entre Estados Unidos y China. Entonces, va a bajar, pero no va a bajar a un nivel como el que estaba antes, y eso va a crear dificultades y un golpe para Chile, ¿eh? Y aunque es verdad que lo que dice Alejandro, que habiendo incertidumbre externa, resulta que hay menos incertidumbre doméstica. Eso es verdad, y esa es una clave para enfrentar este entorno, digamos, que nosotros tengamos la casa en orden en la medida máxima posible, y en eso yo estoy de acuerdo. Y lo otro es que hay que tener muy presente la resiliencia de la economía china y la resistencia política. O sea, China tiene más resistencia política de lo que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos, con todo el control que tiene Trump del Congreso, de ambas cámaras, con la simpatía que tiene en la Corte Suprema, en Estados Unidos hay estados que se oponen a muchas de las políticas federales, hay ciudades, hay sociedad civil, hay líderes de opinión, etc. Eso no ocurre en China, y por lo tanto la resistencia que tiene China es mucho mayor, y la resiliencia económica también. Por eso mencionaba este concepto de Chi-Ku, la idea de tragarse amarguras, pensando en los 100 años de humillación de China, que está muy en la cabeza de Xi Jinping y del liderazgo chino. Entonces ellos están dispuestos a resistir y a no negociar cualquier cosa. Están disponibles para negociar, pero no a ser humillados y a que se le impongan unilateralmente condiciones de negociación. Entonces, y cuando Trump dice, bueno, una condición mía para las negociaciones de ahora, el fin de semana, es que se termine el flujo de fentanilo, se hace bien difícil la negociación que va a ocurrir en Suiza. Pero yo creo que no hay que subestimar a China en las actuales condiciones. Lo otro es que estoy de acuerdo con Andrea que por ejemplo, estudiar el tema de investment screening no hay que hacerlo bajo presión, pero yo creo que indistintamente de lo que Estados Unidos persigue al poner el tema de investment screening, que es limitar la inversión en China, yo creo que es algo que hay que pensar, que hay que mirar y que hay que ver si se llegara a adoptar de la manera más imparcial y más técnica, ¿no? Para que no sea materia de presiones, como bien dice Andrea, para que hayan inversiones o no hayan inversiones en determinadas áreas, ¿no? Entonces hay que tomarlo con cuidado, pero yo creo que amerita un análisis. Y por cierto, yo estoy de acuerdo que, y lo dije, lo más neutral posible respecto a esta pugna, porque de repente podemos estar de acuerdo con Estados Unidos si llegara a promover la democracia, que ya no lo está promoviendo, ¿no? O el respeto a los derechos humanos de determinados países, pero podemos estar de acuerdo con China en otras materias. Entonces, yo creo que tenemos que mirar desde un punto de
de neutralidad, por eso que digo más que de neutralidad, para que no sea una suerte de no alineamiento automático, que yo estoy en desacuerdo con eso, sino que de autonomía inteligente, ¿no? Que veamos caso a caso, ¿no? Ahora, yo creo, Andrea, que era inevitable ir a esta reunión con el USTR, porque Chile tiene que colocar sus posiciones sobre la mesa y tiene que pedir que se respeten los acuerdos. Aquí hay un acuerdo, un tratado bilateral. Y además es inevitable porque hay una reunión de la comisión administradora del acuerdo, que justamente es una de las reuniones que está programada. Entonces eso era inevitable que nos reuniéramos. Y es mejor que se nos escuche a que asumamos una actitud de casi pasividad, que sería, yo creo que muy criticable si es que estuviéramos en esa postura. Y ir a China, que también ir a Japón, ojo que es importante, después de que firmamos el TPP-11, el incremento de las exportaciones a Japón se ha disparado porque justamente ahí obtuvimos las mayores ventajas arancelarias, digamos, en la negociación del TPP-11. Me parece importante porque además una reunión del CELAC, una reunión programada de los países, de los líderes de América Latina y el Caribe con China. Entonces, aquí lo que hay que hacer es manejarse con tino, manejarse con cuidado, decir las cosas en el momento oportuno y a veces guardar silencio en determinadas situaciones. Y espero que esa prudencia diplomática, que siempre es recomendable, sea aún mayor en estos momentos de tensión, porque están en juego los intereses de Chile. Respecto a las dos preguntas, la primera, ¿cuál es el temor mayor que yo tengo de este escenario? Es la fragmentación del sistema político, comercial y económico. Es decir, que vamos cada vez más a una fragmentación geopolítica que vaya condicionando las relaciones económicas internacionales y que vaya significando una erosión de las reglas. Porque las normas son absolutamente fundamentales y el derecho internacional para un país relativamente pequeño como el nuestro, que es una economía, como todos sabemos, abierta al mundo, obviamente se pone en riesgo cuando se erosionan las normas, las reglas, y ocurre una fragmentación donde el país poco menos que tiene que ir escogiendo lados. Y eso es el peligro mayor que yo veo, aunque diría que hay un par de cosas, más allá de las guerras puntuales, más allá de lo que pase entre India y Pakistán, que puede ser simplemente una guerra más, escaramuzas de las que ha habido desde el año 47, han habido 3 guerras entre India y Pakistán. Pero ahora cada uno tiene 170 ojivas nucleares, el otro tiene 180 ojivas nucleares y un enfrentamiento nuclear, bueno, ojalá que no llegue a pasar, pero obviamente ha tenido un impacto global, sin lugar a dudas. Pero no creo que esas sean las cuestiones fundamentales, ni la invasión rusa, con todos los efectos que esto tiene, ni los temas del Medio Oriente, sino que las crisis casi en cámara lenta, de las cuales no nos damos cuenta. Creo que el cambio climático, el no cumplimiento de la mantención de los 2 centígrados de incremento de la temperatura de aquí al 2030, que no vamos a cumplir, creo que no vamos a cumplir tampoco el más ambicioso, digamos de 1,5, es una catástrofe planetaria y ni siquiera le prestamos mayor atención porque no lo vemos excepto cuando hay desastres naturales, así como de la inteligencia artificial. Esas son cuestiones que a mí me preocupan mucho, conjuntamente con la gran tensión y la pugna entre Estados Unidos y China. Pero todo eso significa fragmentación, significa erosión de reglas, y eso es dañino para Chile. Y la otra pregunta respecto a que estamos frente a un cambio en Estados Unidos, un cambio de la administración Trump. Bueno, recordemos que los cambios que ocurrieron en la primera administración Trump, que no fueron tan profundos como las actuales, significaron que muchas de esas acciones se mantuvieron con Joe Biden. Muchas de las sanciones a China se mantuvieron.
Y Biden se vio obligado a mantener la protección y los subsidios a determinadas empresas y sanciones arancelarias a China. No como las de ahora, por cierto, pero yo creo que se está instalando una situación que va a persistir más allá de Trump. Además, recordemos que Trump está empeñado en una refundación. No tuve tiempo de explicar todo lo que hemos ido conociendo, digamos, ¿no? Del irrespeto de ciertas decisiones de los tribunales, del perdón a los asaltantes condenados del Capitolio, el retiro del financiamiento a universidades que no concuerdan con la negación de la inclusión, etc. El último decreto de Trump, de hace una semana atrás, casi ignorado, es la cancelación de la acreditación de las universidades que no se ajusten a sus políticas. El retiro de pactos internacionales a menos que los países paguen por la protección. Y Trump ha mencionado que Estados Unidos es como una compañía de seguro. Usted tiene que pagar una prima si quiere protección. El retiro del multilateralismo de la Organización Mundial de la Salud, para qué decir del Acuerdo de París sobre cambio climático. Entonces, aquí hay un intento de refundación que puede persistir más allá del término de esta administración. Eso es lo que se propone, y además eso está fundamentado en asesores de Trump, como por ejemplo Peter Navarro o el propio secretario de Comercio Lutnick, versus, porque hay una disputa, versus Scott Bessent, que tiene una postura distinta. Entonces ahí hay una pelea. Los más duros yo creo que tienen el oído de Trump mucho más. El USTR se enteró cuando estaba testificando en el Congreso de que se había decretado esa mañana la pausa de los 90 días de negociación. Seguramente había estado en la discusión, pero no supo que se había tomado esa decisión. Y de hecho un senador le pregunta, bueno, ¿y usted está enterado de que esto está sucediendo? Entonces hay una disputa, pero están ganando los más duros. Por lo cual yo tiendo a pensar que los cambios que estamos viendo con Trump pueden extenderse más allá del término de la administración. Muchísimas gracias, Heraldo. Desafortunadamente nos estamos quedando, de hecho no estamos quedando, estamos bastante pasados. No sé si alguien quiere como un two-hander o... ¿No? Sí, 10 segundos. Necesito contestarle a, no sé tu nombre. ¿Qué hacen las empresas? Solo porque me siento que tengo que contestar por las empresas. Las empresas son prácticas. Las empresas se instalaron en Argentina hace mucho tiempo, las chilenas, y han sobrevivido a Argentina. Y por lo tanto van a seguir yendo a Estados Unidos y van a sobrevivir a Estados Unidos. Obviamente el contexto es distinto, es mucho más complicado, pero hay pragmatismo acá. O sea, vas a tener que aprender a seguir diversificando de la mejor forma posible. Lo más complicado es si te hacen elegir, que es el mismo problema que tenemos como país. Que si yo estoy en Estados Unidos, los chinos me digan no te compro más, o viceversa. Pero si no, puro pragmatismo. Dos segundos, José Manuel Mena, que yo creo que resume un poquito el mensaje de esta conversación. O sea, nosotros somos tomadores de la incertidumbre afuera, es poco lo que podemos hacer. Diplomacia, ser prudente. Y lo que podemos hacer de verdad está en nuestro flanco interno. Y ese tipo de tonterías, que llevamos varias, es lo que requiere un cierto toma de conciencia de que la cosa está más difícil y no podemos seguir haciéndola. Partiendo por el sistema político, que yo no tengo ni una esperanza de que ocurra nada. Ahora ya se perdió la oportunidad en la Constitución y quizás el próximo gobierno al inicio, tiene que ser al inicio algún cambio. Muchas gracias. Desafortunadamente tenemos que terminar. Disculpen. Agradecer nuevamente a Heraldo, la verdad, por una excelente exposición, y a todos los panelistas y a todos ustedes por haber participado hoy día. Gracias.